El último tema que han estado viendo, ¿cierto? Es pequeñas oscilaciones, ¿no? Entonces, justamente hoy vamos a trabajar ese tema con los dos problemas que preparé. Pero antes un breve resumen, ahí, más o menos de cuál es la idea de problemas en pequeñas oscilaciones. Cuando uno tiene sistemas muy grandes, ¿cierto? Claro, porque uno cuando tiene un péndulo o una cosita, ya es más o menos fácil. Pero anda a poner, no sé, 5 10 20 infinitas partículas acopladas por resorte y cosas así. Y ahí se complica la cosa, ¿no? Esperemos un poco, no sé. ¿Están viendo la pantalla? No, no están viendo la pantalla. Ahora deberían estar viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya. todo bien. Entonces, pequeñas oscilaciones. Ahí. Voy a tener el chat a mano. Sí, pero el ejercicio 5 será de pequeñas oscilaciones. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿cierto? Uno tiene un lagrangiano del sistema. Son lo potente del formalismo lagrangiano que podemos empezar a trabajar las oscilaciones desde ahí como punto de partida. Entonces, para estudiar pequeñas oscilaciones, ¿cierto? Uno, primero, el primer tip, uno toma, ¿cierto? Las coordenadas generalizadas como desplazamientos con respecto a la posición de equilibrio de cada partícula que conforma mi sistema. Ya porque así inmediatamente yo hago Taylor o un desarrollo en serie de justamente esas posiciones a orden 2. ¿Ya? Entonces, uno este lagrangiano lo puede dejar a orden 2 en las coordenadas generalizadas si es que las coordenadas las elegimos como desplazamiento en torno a alguna posición de equilibrio. Entonces, el lagrangiano de pequeñas oscilaciones quedaría de esta forma, que es un medio de t y j, q punto y q punto j, ¿cierto? Menos un medio de v y j, q punto y q punto j. Va, sin punto aquí, perdón. Entonces, cuando uno tiene el lagrangiano en esta forma, uno identifica estas matrices, ¿cierto? Que estas matrices contienen información sobre masas o la energía cinética y esta otra matriz V. Y eso después de haber hecho pequeñas oscilaciones. Y T y J, si se dan cuenta, no es más que derivar, ¿cierto? Derivada parcial de la energía cinética con respecto a QI punto QJ punto, la segunda derivada parcial. ¿Sí? Eso viene a ser un Taylor. Y el V también, ¿ya? Pero es más o menos directo, esto es muy general, pero en un sistema, y vamos a ver, uno tiene el lagrangiano y uno llega a identificar los términos de estas matrices. A todo esto ustedes ya deben ser expertos, expertas en pequeñas oscilaciones. Yo creo que tuvieron un curso de eso, vibraciones y ondas, ¿no? Entonces ahí como que ya deben cachar todo cómo hacer esto. Sí que se van a aburrir hoy día, pues espero que no. Pero como eso. Entonces tenemos esas dos matrices y este tipo de problema se resuelve, ¿cierto? Dando un ansatz eh, con unas oscilaciones de cierta frecuencia, ¿cierto? Como coseno de omega t más una fase o e a la i omega t, ¿cierto? Si la queremos resolver de manera compleja. Y eso nos lleva a una ecuación de valores propios o de autovalores, que es, ¿cierto? V como matriz, ¿cierto? Menos la frecuencia al cuadrado por la matriz T por algún vector, ¿cierto? Que es mi vector, vamos a poner A sub sigma y omega sigma, que es justamente el vector que me describe el modo de vibración propio sigma a una frecuencia omega sigma igual cero. Entonces, para encontrar las frecuencias, bueno, yo quiero que este sistema no tenga solución no trivial, entonces determinante de V menos omega sigma cuadrado T
igual 0, ¿cierto? Pido que esa matriz no sea invertible para que no me dé la solución trivial. Entonces de aquí puedo sacar las frecuencias de los modos normales. ¿Sí? Luego, después de sacar las frecuencias de los modos normales, puedo reemplazarlas en mi ecuación y obtener los vectores propios asociados a este sistema. Entonces ahí uno saca los A sigma, que son justamente los modos normales. Y básicamente hay relaciones entre las componentes de estos vectores que me permiten decir, no sé, este modo, esta partícula vibra en este sentido y esta otra vibra opuesta. Así, uno describe cualitativamente los modos normales. Y la gracia es que la solución del sistema, la solución completa, general, es una combinación lineal de todos estos modos normales. ¿Ya? O sea, los modos normales son una base eh, de la solución del sistema acoplado. Bueno, y como son una base donde estas matrices se diagonalizan, yo puedo eventualmente hacer un cambio de coordenada, hacer un cambio de base, definir un cambio de base conveniente, tal que todas estas matrices sean diagonales en esa base. Y eso lo que me hace es desacoplar el problema. Y eso es lo que se conoce como las coordenadas normales. ¿Ya? Entonces, un poco lo que les demostró el profe, yo puedo escoger a todo esto, porque en este problema la matriz V, la matriz T son simétricas, se puede demostrar que los autovalores van a ser reales positivos, y si es que todos los autovalores son distintos, o sea, no hay ningún autovalor degenerado, entonces se cumple de que estos modos normales o estos vectores propios son ortogonales entre sí. ¿Ya? Entonces eso es algo poderoso porque me dice que mi matriz de cambio de base, su inversa, si es que yo normalizo estos vectores, su inversa, ¿cierto?, es la traspuesta. ¿Ya? Entonces, es potente porque me puedo calcular la inversa. Si es que yo coloco todos estos vectores, ¿cierto?, como columnas de una matriz, esa sería mi matriz de cambio de base. Estoy tocando conceptos de álgebra lineal. Y la inversa de esa matriz es su traspuesta. Entonces, para hacer el cambio de base, simplemente multiplico por la traspuesta, por la matriz que quiero transformar y por la otra matriz. Y yo puedo, de hecho, bueno, como todos estos son ortogonales, puedo dividirlos todos por una constante común, no me va a afectar en nada la solución. Entonces, uno escoge generalmente ortonormalizarlo, pero no ortonormalizarlo así como habitualmente, que el producto punto entre los vectores sea 0 si es que son distintos y 1 si es que son iguales, sino que se ortonormalizan con una función de peso que son las masas. Entonces, en verdad, en este sistema conviene escoger de que la matriz A de cambio de base es la matriz T, bueno, esta traspuesta, sea la identidad, ¿ya? O sea, uno elige que en esta nueva base de vectores propios, la matriz T sea la identidad. Entonces, al hacer eso, este problema de autovalores en esta nueva base es un poco más fácil, es como el problema estándar que hemos visto, que es que una matriz menos omega por la identidad igual 0, por un vector igual 0. Entonces, en esta nueva base, concluimos que también con esta lección, la matriz V es diagonal, ¿ya? O sea, AT, perdón, o sea, AT por V es igual a una matriz diagonal que le voy a llamar omega sub D, que no es más que una matriz omega cuadrado sub D, que tiene, es diagonal y en la diagonal tiene los valores de las frecuencias de los valores propios. ¿Ya? 0, 0. Entonces, con esa lección uno puede darse, por ejemplo, Q, bueno, sí, definir mis coordenadas generalizadas del problema Q como esta matriz A, que es la matriz de cambio de base, que tiene por columnas los vectores propios de este problema, por otro nuevo set de coordenadas, de tal manera que si uno hace eso, si nosotros reemplazáramos en el lagrangiano, llegaríamos al lagrangiano de esta forma, que es un medio Q punto traspuesta Q punto menos un medio Q traspuesto Q. ¿Ya?
Entonces esto me desacople, perdón, y aquí me falta la frecuencia, menos omega d cuadrado, o escrito de manera ya, cada coordenada, la suma sobre i, ¿cierto? De q punto cuadrado i menos omega i q i cuadrado. Entonces, este sería el lagrangiano en estas nuevas coordenadas que llamo coordenadas normales. Y la gracia es que las ecuaciones de movimiento de este lagrangiano para estas nuevas coordenadas generalizadas son muy fáciles porque son las de como si fueran osciladores armónicos desacoplados. O sea, si pueden ver que es simplemente qi punto más omega i cuadrado, qi igual 0, ¿no? Entonces, y esto tiene ecuación fácil, ¿cierto? EA por un coseno de omega i t más phi. ¿Ya? Entonces, es mucho más fácil trabajar con el sistema desacoplado y después si quiero me devuelvan al sistema acoplado y veo cómo varía la solución. Entonces, esto es como el procedimiento general a seguir. Uno resuelve el problema de valores propios, encuentra las frecuencias de oscilación de los modos normales y después con esa frecuencia uno encuentra los vectores, ¿ya? Los modos normales que van a ser ortogonales y la gracia es que uno escoge una normalización adecuada tal que esto de acá sea la identidad, ¿ya? Y donde A, por supuesto, A, no, lo he dicho un par de veces, A es una matriz que tiene por columna justamente los vectores propios. Ya, o sea, está A1 como en la primera columna, después A2, etc. Según los modos normales que haya, en la dimensión o los grados de libertad que tenga el sistema. Y con esa lección no es difícil demostrar que la matriz V también queda diagonal y es una matriz que tiene en su diagonal las frecuencias al cuadrado de cada modo propio, de cada modo normal. Y si uno hace esta transformación de coordenadas, entonces la energía no queda así. ¿Ya? ¿Y cómo uno encuentra Q en función de mis coordenadas iniciales Q minúscula? Bueno, es bastante directo y si yo hiciera, por ejemplo, A traspuesta T a traspuesta T por Q, eso me queda A traspuesta T a Q y esto lo normalicé todo para que eso fuera la identidad. Entonces, aquí sacamos las coordenadas, las coordenadas normales, ¿cierto? Que sería A traspuesta por T, Q. Es una forma de sacarlo, ¿ya? Y después me puedo devolver con esto, ¿ya? Eso, lo vamos a poner en práctica para ir soltando la mano. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. eh, Dime. Ahí, la propiedad esa que tenéis como en una nube roja, Claro. esa matriz de ahí es la matriz de la energía cinética. Sí, esta T. Sí, esta de acá. Y eso es igual a una identidad, ¿cierto? Sí, esa es la normalización que yo Ya, me doy convenientemente. ya acá no era para estar. Entonces, después al final, acá abajo, ahí desarrollaste esa cuestión para el cambio entre los Q. Entonces, esa Q grande, la Q mayúscula, ¿Mm? es atraspuesta por la identidad o la. Por la T de energía cinética. Ah, ya, ya, Pucha. A ver, lo voy a borrar ahí, para que es eso. ya, ya, ok, gracias. Ya, entonces ahí estamos y lo vamos a poner en práctica, pues, al tiro con el primer problema. ¿Ya? El primer problema que les traje es un modelo para una molécula de CO2. Está compuesto ahí, como dice, tres partículas que las masas del oxígeno, ¿cierto? Son iguales, entonces M1 igual a M3 y la del centro es más pesada o es distinta, en verdad. Están unidos por estos modelitos, ¿cierto? Estas masas unidas por dos resortes de constante elástica K, longitud natural L, y vamos a estudiar solo vibraciones a lo largo del eje de la molécula, no que las moléculas puedan vibrar transversalmente ni nada de esas tonterías. Entonces vamos a encontrar lo más fácil, ¿cierto? Las frecuencias de los modos normales y describir estos modos normales. Con describir se refiere eh, bueno, a cachar cómo están vibrando las cosas en los modos normales. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a plantear el lagrangiano. Bueno, primero que todo nos damos coordenadas generalizadas, ¿cierto? Tenemos nuestro eje X. Aquí está M2,
M1, M3. Entonces vamos a darnos como coordenadas generalizadas los desplazamientos con respecto a la posición de equilibrio de cada... Voy a ponerlo en rojo mejor. Este va a ser, por ejemplo, mi X1, mi X2 y mi X3. Entonces, lagrangiano, ¿cierto? Energía cinética bien directa. Un medio M1, X1 punto cuadrado. Un medio M2, X2 punto cuadrado. Y un medio M3, X3 punto cuadrado. ¿Cierto? Y a eso le restamos la energía potencial. Y la energía potencial que hay aquí es la energía, ¿cierto? Potencial elástica de los resortes. Entonces, tenemos un medio de K. Y la elongación de este resorte, por ejemplo, sería x2 menos x1 al cuadrado, y acá tenemos x3 menos x2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Todo bien ahí con ese lagrangiano? Sí, Mati. Ya. Entonces, hasta ahora ya, o sea, a esta altura ya son expertos y expertas en calcular lagrangianos. Entonces, lo que vamos a hacer es expresarlo en esta forma de acá para reconocer los elementos de matriz. ¿Ya? Entonces, bueno, esto no hay mucho que hacer para la parte de la energía cinética. Ahora, si tuvieran un lagrangiano más complicado, hay que hacer Taylor, ¿cierto? Y dejar a orden cuadrático las coordenadas. Esto de acá, ¿cierto? Voy al tiro, por ejemplo, los cuadrados me botan, este me bota un medio de k x1 cuadrado, este me bota un medio de k x2 cuadrado, que acá también me bota este otro término, un medio de k x2 cuadrado, por lo tanto me queda menos k x2 cuadrado. Y tengo un medio de kx3 cuadrado también, que me bota este de acá. Y ahora los términos cruzados, que serían más kx2x1 y kx3x2. ¿Ya? Eso sale de desarrollar esto. Entonces, por ejemplo, aquí identificamos T, ¿cierto? Que son los que acompañan los productos de las velocidades generalizadas, que en este caso son los x1 punto, x2 punto. Voy a hacer coincidir los índices de las matrices como x1 corresponde a 1, x2 corresponde a 2, etc. Estoy usando el índice abajo para no confundirme con los cuadrados y todo, pero son como las componentes contravariantes, así que perdón por eso, pero es para no escribir como un 3 y un 2 arriba y me confundo. Entonces, el que acompaña a x1 cuadrado es un medio de m1, por lo tanto acá tenemos m1. Bueno, se ve claramente que la matriz T es diagonal, ¿cierto? Y tiene como en diagonal la masa de cada partícula. O sea, no hay términos de velocidades cruzadas como x1 punto, x2 puntos o x3 punto, x2 punto. Entonces es diagonal, y lo único lo que está en la diagonal, por ejemplo, es el que acompaña a x1 punto, que es m1. El que acompaña a x2 punto es m2, y así. Y la matriz V, ¿cierto? Aquí hay términos cruzados, un poquito más de cuidado, pero la matriz V entonces sería aquí, la que acompaña a x1 cuadrado es menos un medio de k, por lo tanto aquí es un k. Recuerden que la definición era menos un medio de la matriz por las componentes de los vectores. Entonces, como hay menos un medio, entonces aquí queda k. El término que acompaña a k2, si se dan cuenta, queda k2 al cuadrado es 2k. Aquí, 2k. Y el que acompaña x3 es k. Y ahora los cruzados, el que está con 2, con 1, ¿cierto? Sería k, y el que está, perdón, menos k. Y bueno, acá se repite porque esta matriz tiene que ser simétrica, ¿no? Entonces ahí justamente cuando yo sume me va a dar el 2k, que se va a simplificar con el 1 medio de afuera para que dé este k que está acá. Y lo mismo, entre 3 y 2 tenemos, entre 3 y 2, que sería acá tenemos menos k, menos k. Y aquí entonces queda 0 y 0. A t no le acompaña un medio. Ah, no, porque t lo definimos sacándole un medio. Acá. ¿Cachai? Entonces, como lo definimos sacándole un medio, entonces es como un medio no está.
Ya lo mismo para B. Por eso acá aparece un medio de K, pero no pusimos acá K medio, sino que pusimos K. ¿Ya? Y como B de hecho ya tiene el signo, sacamos el signo, el menos un medio, entonces por eso tienen distintos signos a los términos que están acá. Lo que quiero que vean en el fondo entonces es que, por ejemplo, K1 cuadrado es B, este K, por ejemplo, es B11, este de acá es B22, ¿cierto? Este de acá es B33, este de acá sería B12 medios, y este de acá es B32 medios, porque acuérdense que es simétrica, entonces aparece dos veces B12, por lo tanto eh, hay que hacer eso. ¿Ya? ¿Todos saben cacharon cómo identificar los elementos de la matriz T y la matriz V? Es como lo que hacíamos en paramétrica cuando nos daban un DS, ¿cierto? Y teníamos que identificar los elementos de la métrica, es como lo mismo. ¿Ya? Una matriz para identificar los que acompañan a las velocidades generalizadas y otra para las coordenadas. ¿Sí? ¿Sigo entonces? Yo tengo una duda con los signos, ¿no están bien en la matriz B? Sí, porque, como había dicho antes, el, el menos ya lo saqué aquí en la definición, po. ¿Ya? Entonces el menos ya está acá, el menos un medio. Entonces menos un medio por esta matriz, por las coordenadas me van a botar justamente el menos un medio kx1 cuadrado y etcétera, etcétera. Entonces por eso hay que poner el signo opuesto al que está en el lagrangiano, digamos. Porque ya saco de la definición de B el menos. Sí, ¿Sí? pues, pero en los 1, 2 tenéis menos, y en los 2, 3 tenéis más y menos. En los 2 3. No, por los 2 3 tengo menos también. Estos son los elementos 2 3, ¿no? Sí, pues, pero en el lagrangiano están con más, ¿no? Claro, están con más, por eso les tengo que colocar un menos para que cuando lo multiplique por el menos un medio me quede con más, que es lo que quiero que está acá. ¿Sí? Onda, Ah, ya, no. cuan- Está cua- viendo los términos. Sí, está bien. ¿sí? Claro, cuando multiplique esto por el menos un medio que aparece acá y por las respectivas coordenadas, entonces me va a quedar como corresponde aquí con más x1, x2 y estos otros me van a quedar con menos. No sé si hay más preguntas con respecto a esto, porque esto es como la parte Mati, importante. ¿Sí? eh, esa parte como de, por ejemplo, el kx2, x1, Ujú. sería v1 2 medios porque saldría como dos veces por estar como repetido. O sea, como... Exacto. Ah, ya. Sí, porque además V es simétrica. Entonces, B21 igual a B12 y por eso aparece dos veces. Ah, ya. Sí. Gracias. Ya, entonces tenemos nuestra matriz T y nuestra matriz V. Entonces, para sacar las frecuencias de los modos normales, ¿cierto? Resolvemos el problema de valores propios, que sería V menos omega cuadrado T por un vector A, que es el vector que caracteriza el modo normal o el modo propio, igual cero. ¿Sí? Ya, eso entonces, para poder sacar los valores propios, tenemos que imponer que el determinante de esta cosa sea cero. O sea, para este problema, el determinante de eso sería v menos, y le resto los elementos de la diagonal de esta multiplicados por el omega. O sea, sería k menos omega cuadrado m1, 2k menos omega cuadrado m2. Y acá voy a aprovechar al tiro que nos decían que M1 era igual a M3, por lo tanto voy a colocar menos K omega cuadrado M1. ¿Ya? En vez de poner M3 como M3 es igual a M1, voy a usar M1 nomás y M2 en toda la ecuación. Y el resto entonces queda
más o menos igual. Acá queda menos K0. Acá queda menos K. Y acá queda 0 menos K menos K. Eso es tomar esta matriz V y restarle la matriz T multiplicada por omega cuadrado. Entonces queremos que el determinante de esto sea 0. Y esta es la parte más matraquera de estos problemas en general, que es como sacar un determinante. Imagínense que tienen un determinante de 4×4, 5×5, qué sé yo. Bueno, una pesadilla. Entonces esperemos que en estos problemas no tengamos más de 2 o 3 partículas. Entonces este determinante, K menos K cuadrado M1, bueno, ya saben calcular determinantes, ¿no? Sería este por el determinante de esta matriz de 2 por 2, que es 2K menos omega cuadrado M2 por K menos omega cuadrado M1 menos K cuadrado, y después tengo menos este elemento que es menos K por el determinante de esta de acá. Acá tengo otro menos K, por lo tanto me queda más K cuadrado, K menos omega cuadrado M1 igual 0, ¿no? Entonces puedo sacar factor común K menos omega cuadrado M1. Me queda 2K menos omega cuadrado M2, K menos omega cuadrado M1, menos K cuadrado más K cuadrado, entonces se me va al K cuadrado. Y entonces puedo factorizar por K menos omega cuadrado M1. Y esto de acá, bueno, no necesito factorizar por nada, simplemente escribo. Entonces aquí saco los valores propios, ¿cierto? Tengo omega, a ver, mm, Mati, ¿sí? el K cuadrado del segundo determinante, ¿cómo? ¿De dónde sale? Que ahí me Al perdí un tiro, poco. espera. Sí, creo que tengo un error de signo por aquí, en el determinante. Ya, a ver, es este de acá por el determinante de esta matriz de acá, que eso está bien, y después tengo menos K, ¿cierto? Por el determinante de esta otra matriz, acuérdense, ya, sería este por el determinante de esta matriz, que está conformada por esto de acá, ¿no? Típico truco para sacar determinantes, como tapar la fila y columna del elemento que estoy multiplicando, y saco el determinante de la matriz que me queda. Entonces tengo menos K factor de menos K por K menos omega cuadrado M1, igual 0, ¿no? Y aquí entonces sale un más K cuadrado por ese factor, que menos con menos más K cuadrado, entonces, y puedo factorizar este término común, este de acá y este de acá, ¿cierto? Me queda esto, menos K cuadrado más K cuadrado. Pero creo que tengo un problema de signos. No sé si alguien... O quizás no. O quizás está bien. No sé. Parece que está bien. Ah, ya. Aquí está el problema. Es menos, ¿cierto? Menos K. Es menos este elemento. Por el menos K, por eso otro. Entonces, claro, queda con un menos, no con un más. Sí. Sabía que lo había hecho bien ayer. Entonces, estos de acá no se me van. Me queda menos 2K cuadrado. ¿Sí? Más bien, bueno, voy a escribir todo menos K cuadrado menos K cuadrado. Para que se haga explícito que factoricé ahí por K menos omega cuadrado M1. ¿Ya? Entonces queda K menos omega cuadrado M1. Bueno, igual se me van a ir estos 2K cuadrado, porque si se dan cuenta, al multiplicar este término 2K por este K, me queda 2K cuadrado. Menos el 2K cuadrado, bueno, se me va, entonces me sobrevive solamente omega a la cuarta M2 M1. Y me queda menos omega cuadrado, omega cuadrado K
factor de M1, 2M1 más M2. Y eso queda. ¿Ya? Se puede factorizar por omega cuadrado. Queda omega cuadrado, M1, M2, menos omega, perdón, si no el omega cuadrado porque ya lo factoricé, menos K por 2M1 más M2, que esto si se dan cuenta, 2M1 más M2 es la masa total de la molécula. Pero la voy a escribir todo el rato como 2M1 más M2. Entonces aquí saco 3 raíces del polinomio característico, la frecuencia 1, aquí se dan cuenta la trivial es 0. Otra frecuencia que sale aquí sería raíz de K partido en M1. Y otra frecuencia que sale acá es omega igual a 2M1 más M2 K partido en M1 M2 raíz cuadrada. ¿No? ¿Me siguen? Entonces plantean el determinante igual 0, lo calculan, tratan de factorizar para resolver para encontrar las raíces del polinomio y ahí encuentran la frecuencia. ¿Alguien me iba a hablar o no? Creo que escuché una voz. ¿No? Nada, que sí estaba entendiendo eso. Ya. Bueno. Entonces, listo. Ahí tenemos las 3 frecuencias, los 3 modos normales. ¿Ya? Ya. Entonces ahora nos piden, bueno, decía, encuentre la frecuencia de los modos normales y descríbalo. Ahora vamos a describir los modos y para eso tenemos que calcular los vectores propios. ¿Ya? Entonces, para cada valor propio encontrado va a haber un vector propio asociado a ese subespacio. Entonces, primero, para omega 1 igual 0, es más o menos trivial, ¿cierto? Hay que, esta matriz de acá, ¿cierto? Por el vector propio tiene que ser igual a 0. Entonces, cuando omega es 0, esta matriz queda simplemente K menos K, 0, menos K, 2K, menos K, 0, menos K, y acá queda K. Entonces, esto por el vector del modo propio 1, que esta va a ser la notación, ¿cierto? El subíndice me da el número o el rótulo del modo, que este es mi primer modo con omega 0, y el índice arriba me da la componente de ese vector propio. ¿Ya? Entonces, y esto igual 0. Desde acá es más o menos directo ver que A1, 1 es igual a A1, 2 y que A1, 2 es igual a A1, 3. ¿Cierto? Y por lo tanto, bueno, todas las componentes son iguales. A1, 1 igual a A1, 2 igual a A1, 3. Y esto es bien natural que aparezcan estos sistemas que no están como apretados o... A ver, ¿cómo decirlo? Este sistema que está como libre, o sea, partículas unidas por resortes las dejo ahí, en la nada. Ya no así en problemas donde tengo resortes, por ejemplo, anclados a paredes y cosas así. Es normal que en estos problemas aparezca un modo con frecuencia omega 0 y eso tiene que ver principalmente con la invarianza ante traslaciones que tiene el sistema. O sea, si yo no tengo nada fijo, entonces no hay una elección fija para dónde yo situar mi sistema de coordenadas, por ejemplo. Entonces yo puedo correrme hacia adelante o hacia atrás, hacer una traslación y la descripción va a ser la misma. Y esto es justamente lo que me dice este modo, entre comillas, que corro todo, digamos, en una constante y la solución sigue siendo la misma. ¿Ya? Esto es por... O este modo también me diría como que todo el sistema se mueve, ¿cierto? Rígidamente a una velocidad constante. ¿Ya? Este es el típico modo que aparece cuando las cosas están como ahí libres. Ya, vamos a normalizar después este modo y todo el cuento para encontrar las coordenadas normales y resolver para una condición inicial dada. Pero hasta ahora dejo el modo así, entonces para describirlo
bueno, diríamos que las tres partículas están desplazadas a alguna distancia, digamos, arbitraria. Es un modo más o menos fome. Entonces, omega 2 ahora, perdón, no es 0. Omega 2 es, ¿cuánto era omega 2? Raíz de k partido en m1. Entonces el problema a resolver queda esta matriz reemplazo omega cuadrado, que sería k partido en m1. Si se dan cuenta, me queda aquí 0. Al reemplazar aquí me queda menos k, 0, menos k. Acá me quedaría 2k menos 2k menos k partido en m1 por m2. Se me queda k factor de 2 menos menos m2 partido en m1, ¿cierto? Y acá me queda menos k. Y me queda aquí 0 menos k. Y acá nuevamente me queda 0, ¿no? Y esto por el vector del segundo modo igual 0. Y esto, si se dan cuenta, inmediatamente implica que A22 es igual a 0. ¿Sí? La primera ecuación y la última. Que la masa del medio está quieta. Y reemplazando eso en la segunda ecuación, me deriva a que A21 es igual a menos A23, ¿no? O sea que las masas de los extremos, la primera y la última, se mueven oscilando en sentidos contrarios. Entonces, esta situación sería la del medio quieta y la de los extremos, ¿cierto?, oscilan en sentidos contrarios. Sería algo así el modo, ¿no? Quieta al medio y la de los extremos así. ¿Me siguen, no? O voy muy rápido, no sé. Ahora pido críticas constructivas y destructivas. Está bien. Ya. No sé, el resto opina lo mismo. Entonces le damos con el tercer modo, que es un poquito más fea la expresión, pero es omega 3. Voy a escribir omega 3 cuadrado igual 2m1 más m2 partido en m1 por m2 k. Ya, en este modo, o mejor lo voy a escribir como 2 partido en m2 más 1 partido en 1 partido en m1 k. También se puede escribir así, ¿no? Entonces, al reemplazar este omega, a multiplicarlo por m1, ¿cierto? Me queda k por 2m1 partido en m2 más 1. Y eso lo resto, o sea, k menos eso, me daría entonces menos 2k m1 partido en m2. Bueno, y el resto queda igual, menos k, esto queda igual, ¿cierto? Y la diagonal, entonces la que se ve afectada, acá tengo lo mismo, acá abajo tengo lo mismo que acá arriba, entonces también me queda menos 2k m1 partido en m2. Y al medio tengo 2k menos omega cuadrado m2. Esto si lo multiplico por m2, ¿cierto? Me queda 2 más m2 partido en m1 por k. Todo eso por k. Y si le resto el 2k, bueno, tengo el resultado anotado aquí por si acaso. Menos k m2 partido en m1. Eso me queda. Al reemplazar omega cuadrado en esta matriz de acá. Entonces, eso por el vector del tercer modo. Y eso me implica para este caso que, bueno, la primera ecuación me dice que A1, ¿cierto? 3 es igual a menos M2 partido en 2KM1. Perdón, sin el K. Se me simplifican. Partido en 2M1 A31. Y el otro modo sería entonces, voy a mirar la última ecuación al tiro, A33 igual a
M1 partido en, bueno, 2M1 partido en M2 a 3,2, ¿no? Y aquí, nada que ver, estoy repitiendo el 1, es A31 igual a M2 partido en A32, sí, ahí. Entonces eso quiere decir que ya todo oscila ahora, pero si es que, por ejemplo, la del medio oscila en un sentido, por ejemplo, para acá, bueno, acá también era menos. Si es que oscila para acá, las de los extremos, ¿cierto? La 1 y la 3 oscilan en sentidos contrarios a la del medio, porque hay un menos es proporcional a menos la amplitud de la del medio, ¿no? La partícula 2. Entonces, si es que oscila para allá, estas van a oscilar para acá, ¿no? O si esta está oscilando o moviéndose para allá, estas se mueven así. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos los tres modos y los describimos. Bueno, con dibujitos los describimos, no con palabras, pero si quieren describirlo con palabras es, bueno, la partícula 2 oscila y las otras dos oscilan en sentidos contrarios a la partícula 2, cosas así. Pero con dibujitos se nota lo que estamos diciendo, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos los modos normales. Sería la parte A, la frecuencia y los modos normales. Ahora para la parte B nos piden escribir las soluciones en modos normales, ¿ya? Bueno, si tenemos los modos normales, podemos escribir la solución, ¿cierto? Ya les dije que la solución del problema es, ¿cierto? Una combinación lineal de esos modos normales, multiplicados por justamente la exponencial compleja que me da la frecuencia, o si quieren trabajar con números reales, el coseno de omega t más un desfase. Entonces, una forma de escribir la solución, ¿cierto? Sería decir que, bueno, el vector x1, x2, x3 es A1, ¿cierto? El vector del modo 1, por e a la i, bueno, la frecuencia del modo 1 por t, pero la frecuencia del modo 1 era 0, así que me queda A1, más el modo 2 por e a la i, la frecuencia del modo 2, ¿cierto? Que era raíz de k partido en m1, por t más A3 por e a la i, y la frecuencia del modo 3, ¿cierto? Que era raíz de 2m1 más m2 partido en m1, m2k por t, ¿no? Y aparte nosotros sabemos cuál es la relación entre los coeficientes, digamos, sabemos cuánto valen los A1, entonces los vamos a dejar en función de una misma constante. Por ejemplo, el A1 todos son iguales, entonces ya, va a ser alguna A, por ejemplo. El modo 2, por ejemplo, tenemos que la componente 2 vale 0 y las de los extremos tienen signo opuesto, entonces puedo colocar más b menos b por la exponencial compleja respectiva. No voy a escribir la frecuencia, sino que voy a poner omega 2t, nomás, donde ya sabemos cuánto vale omega 2. Y al medio no se suma nada porque la componente 2 era 0, y en la componente 3, ¿cierto? Tenemos esta relación entre las componentes, que si sabemos la del centro, que le voy a poner c, entonces las de los extremos son menos m2 partido en 2m1c, e a la i omega 3t, acá también e a la i omega 3t, y la de los extremos, la del otro extremo es menos 2m1 partido en m2 c e a la i omega 3t. Ya, entonces ahí sacamos la solución, digamos, en modo normal. X1 es una constante más b por esa exponencial más esta otra constante, donde a, b y c vienen de las condiciones iniciales. ¿Ya? Ojo, y como estamos escribiendo esto en números complejos y al final uno le toma la parte real para saber la solución, en verdad, estos A, B y C pueden eventualmente ser números complejos también, que me agregan un desfase a la frecuencia, ¿no? Así que ese sería como la solución en modo normal, o sea, escribiéndolo como una combinación de modos normales. Pero ahora lo que vamos a hacer es justamente todo el proceso de, bueno, voy a ir a la parte C al tiro. Escribir la solución en modos normales no es más que esto, pero obviamente esto está indeterminado porque falta
saber cuánto vale A, B y C dadas un set de condiciones iniciales, ¿no? Entonces, eso no es muy trivial trabajarlo con las coordenadas originales porque nos quedan sistemas lineales, tenemos un sistema de 3×3, es un poco cacho, ¿cierto? Resolver un sistema de 3×3 a mano. O sea, con computadores es directo, pero a mano no tanto, entonces conviene más pasar a las coordenadas normales, que como son cosas desacopladas, entonces es más directo encontrar las constantes que vienen en función de la condición inicial. Entonces, para la parte C justamente nos dicen tenemos que encontrar la trayectoria de una de las partículas de M1 si inicialmente estaban en reposo y en su posición de equilibrio, excepto M2 que estaba con un pequeño desplazamiento. O sea, esto estaba quieto, yo moví la partícula M2 en un desplazamiento alfa muy chiquitito y quiero ver cómo va a comportarse, por ejemplo, el movimiento de la partícula M1, de la partícula 1 en el tiempo, dada esa condición inicial. Entonces, para eso voy a hacer todo el proceso de pasar a coordenadas normales, todo lo que expliqué al comienzo, esto de acá, y después vamos a imponer ahí y resolver ahí, y después nos vamos a devolver a las coordenadas originales. ¿Ya? Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es construir esta matriz que yo les dije, la llamé A, que es una matriz que tiene por columna los vectores propios. ¿Ya? Entonces, mi matriz A, pucha, le voy a poner eso para que no se confunda con la A que ocupé aquí como la constante, va a ser un vector que tiene, por ejemplo, por columnas A, B, 0 menos B y menos M2 partido en 2M1 C y menos 2M1 partido en M2C. ¿Ya? Entonces ahí lo que hago es construir esta matriz A que usualmente tiene nombre, de hecho se conoce como la matriz modal. Pero, a ver, aquí tengo una duda con el despeje de esto último porque me parece raro que queden como al revés los coeficientes. Si efectivamente este despeje está, bueno, no influye en describir el modo normal, pero aquí este despeje era M2 partido en 2M1. ¿Ya? Porque tomo la última ecuación, despejo a 3,3, entonces tengo que pasar dividiendo el M2 partido en 2M1, entonces queda igual, tiene la misma amplitud en el fondo los de los extremos. Sí, me parecía raro que tuvieran distinta amplitud, siendo que yo podría, por ejemplo, intercambiarlos y nada del sistema físico cambia en el fondo. Tiene esa simetría, como que hago paridad con respecto a la partícula del medio y deberían tener la misma amplitud, ya pues por consideraciones de simetría. Pero ahí, bueno, detecté el error, entonces esto quedan igual M2 partido en 2M1 y M2 partido en 2M1. Entonces la teoría me dice que yo puedo escoger este A, B y C tal que la matriz T en esta base, o sea, con este cambio de base dado por esa matriz, me dé la identidad. No o sea que esto tenga solo elementos en la diagonal. Entonces vamos a hacer eso. Voy a multiplicar, por ejemplo, T por A. Sería T, si les recuerdo que era la matriz que tenía en la diagonal las masas de las partículas. Por A, que sería A, B, 0 menos B, menos M2 partido en 2M1, C, menos M2 partido en 2M1, C. Y bueno, multiplico esas matrices, como yo sé multiplicar matrices, como todos sabemos, y queda M1A, ¿cierto? Voy a ir anotando el resultado. Esta componente queda M1A. Bueno, toda la primera columna se multiplica por M1A, la segunda por la segunda aquí queda M1B. Toda la primera fila se multiplica, ¿cierto?, por M1. Entonces queda M2 partido en 2C. La segunda fila se multiplica por M2.
A ver, queda 0, 0, 0. Este de acá queda 0. Después este de acá queda 0 por M2C, ¿cierto? Más 0, que es M2C. Este elemento de acá queda 0, 0, menos M3B, que a todo esto como M1 igual a M3, voy a escribirlo directamente como M1. Entonces, M1B y finalmente menos M2 medio C. Ya, eso es T por A. Y ahora voy a multiplicar la traspuesta para formar eso en el fondo. ¿Ya? Entonces, AT, T por A sería, bueno, realmente si trabajamos con números complejos hay que multiplicar por la traspuesta conjugada. Ya, pero como vamos a asumir que A son reales todos, voy a dar la solución en números reales después para no meterme con fases complejas. Entonces va a quedar igual el conjugado y quedaría A, B menos M2 partido en 2 M1C, A0C y A menos B menos M2 partido en 2 M1C. Esa es la traspuesta de A y por este producto T por A que calculé recién. Pucha. Borré todo esto. Si me puedo ir para atrás. No hay vuelta atrás. Bueno, en esa página que había escrito simplemente en las soluciones en modo normales. Ya, pero menos mal que tengo anotado aquí Ya, entonces T por A, que ese producto nos había dado M1A, 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 M1B, 0, menos M1B y menos M2 partido en 2C, M2C, menos M2 partido en 2C. Ya, Matías, ¿sí? una pregunta, para hacer eso de todas maneras, como que de la respuesta y todo eso base de vectores propios debería ser ortonormal, ¿no es cierto? Sí, justamente por eso me voy a ahorrar en calcular, digamos, los elementos fuera de la diagonal. Voy a ir calculando al tiro los de la diagonal nomás. Así es que estaba viendo como que la multiplicación, por ejemplo, del primer vector propio, o sea, como A por la tercera fila, en este caso, Ujú. como que no me da cero. Entonces, o no sé O si, sea, la diagonal te debería quedar distinta de 0, pero los que están fuera de la diagonal te debería dar 0. Por ejemplo, calculemos, por ejemplo, el primer elemento, ¿cierto? Quedaría... ya, si multiplicamos, por ejemplo, sacamos el elemento 1, 1, queda m1a cuadrado más m1a cuadrado más... Pero aquí, a ver, espera. Creo que esta matriz T por A... AM1, no, 0, pero la 0. matriz A es la que debería tener como columnas los vectores propios ortonormales, ¿o no? Sí. Ya, no, aquí era ya, la fila queda multiplicada por M2 y acá tenemos M1 de nuevo porque M1 igual a M3. Sí, pues, y acá, a ver, esto de acá es el producto T por A, que lo calculamos recién, y esto de acá es A traspuesta. O sea, tomo los vectores propios que tienen, los pongo en sus columnas en una matriz y la transpongo y me da eso. Entonces, a multiplicar estos dos, a esto me queda 2M1 más M2 por A cuadrado, este elemento. Se dan cuenta, el otro elemento que está fuera de la diagonal queda 0, porque tengo AM1B más 0 menos AM1B da 0. Y eso no es, digamos, es lo que uno espera, porque como los vectores son ortogonales, entonces este producto los elementos fuera de la diagonal deberían dar todos 0. Entonces me ahorro trabajo, si es que hice todo bien, y no calculo los elementos fuera de la diagonal, me centro solo en los de la diagonal. Pero ahí pueden verificar, por ejemplo, que ya este elemento de acá, por ejemplo, sería este por este,
más este por este, más este por este, que me da 0. Y así va. Entonces, solamente voy a calcular los elementos de la diagonal. Entonces, de la diagonal acá sería m1b cuadrado más 0 más m1b cuadrado. Entonces queda 2m1b cuadrado. Y finalmente el de acá sería m2. A ver, tengo m2 cuadrado partido en 4m1 c cuadrado más m2 c cuadrado más m2 cuadrado partido en 4m1 c cuadrado. Sí, eso lo puedo escribir como m2 cuadrado partido en 2m1 más m2 por c cuadrado. ¿Ya? Y es diagonal. No sé, la pregunta que tenía, no sé qué me estaba preguntando antes. Ah, es que yo Francisco, lo decía porque si vas como una página atrás, o una o dos páginas atrás, ¿claro? Es que se me borró esta donde... página, perdón. Ah, sí, era justo en esa página. Pucha, Es que la estaba haciendo como... apreté aquí y se borró y no sé cómo devolverme, pero ya. Es que me puse a hacer como el cálculo. Bueno, pero en todo caso, en el A traspuesto o en el A ¿Mm? normal, estaba haciendo como la multiplicación de, bueno, en este caso de las filas, de las respectivas filas, y me daba ¿Ya? como que, por ejemplo, la, la primera fila por la tercera fila, como que no me da cero. Entonces, eso era lo que me daba un poquito de ruido. A menos que M2 sea igual a M1, pero creo que no es el caso. O sí. No, o sea, lo que tú dices es que A traspuesto con A te debería dar 0. O sea, No, no, no. O sea, una matriz diagonal. no, o sea, me refiero a que, bueno, a lo mejor sí, pero se supone que si yo multiplico las filas entre sí, Ah, debería dar producto. cero, como producto o punto. Sí. Ya, es que esa es la gracia de esto, que son ortogonales los vectores propios, pero no con respecto a la identidad en el sentido, por eso dije en un momento, no sé si te acuerdas, que dije que esta ortogonalidad no se da como producto punto entre los vectores de cero, sino que hay un factor de peso de por medio por el cual son ortogonales, y ese factor de peso son las masas. Por eso esta es la como ortogonalidad con ese factor de peso de las masas, ¿cachai? Por eso no se cumple que A traspuesta por A es la identidad, sino que A traspuesta por la matriz T por A es la identidad. O sea, el factor de peso entre medio me lo da la matriz T. Por eso si te das cuenta que voy a multiplicar estas dos cosas, o sea, este vector que es T por A es ortogonal al vector A traspuesto. ¿Cachai? O sea, no es una ortogonalidad así como A punto, o sea, el producto punto entre los vectores es 1 si es que son iguales y 0 si es que son distintos, sino que el producto punto entre T por A y A es 1 si es que son iguales y 0 si es que son distintos. O sea, hay un factor de peso por medio que tiene que ver con las masas. ¿Cachai? Ya, bueno. Sí, se me había ido, la verdad. Sí, eso. Gracias. Esa es como la relación de ortogonalidad y entre medio un factor de peso. De hecho, lo van a ver mucho, por ejemplo, después en mecánica cuántica, cuando uno ortogonaliza los estados, uno tiene que a veces meter factor de peso conveniente para definir esa ortogonalidad. Ya, no es el producto punto usual que uno está acostumbrado a ver, sino que hay un factor de peso por medio que son las masas. Y efectivamente, como ven, se cumple que esto es una diagonal. Entonces, y yo voy a imponer para mi conveniencia que esto sea la identidad. Entonces, de aquí saco que A es 1 partido en raíz de 2m1 más m2, que B es igual a 1 partido en raíz de 2m1, y que C es 1 partido en raíz de m2. Bueno, voy a factorizar por m2. m2 partido en 2m1 más 1, que esto lo puedo escribir como raíz de 2m de m1 partido en m2 por 2m1 más m2. A todo esto yo creo que voy a alcanzar a hacer este problema, ¿no? Porque el otro murió, yo creo, ya con la hora que es. Pero les va a servir para el ejercicio, yo creo. Ya, entonces aquí tenemos las constantes de normalización, digamos, con las cuales yo tengo que normalizar mis modos normales para que se cumpla esta relación de ortogonalidad.
¿Ya? Entonces aquí voy a sacar que mi modo normal 1, asociado a la frecuencia 0, ¿cierto? Mi frecuencia 1, viene dado por 1 partido en raíz de 2m1 más m2, que no es más que la masa total de la molécula, ¿cierto? 1, 1, 1. Mi vector asociado al modo normal 2 sería 1 raíz de 2m1, ¿cierto? 1, 0, menos 1. Acuérdense, b, 0 menos b era el vector 2, b, 0 menos b. Y el otro, entonces, es a3. Lo puedo escribir como raíz de 2m1 partido en m2 por 2m1 más m2. Creo que el profe lo hizo de otra manera en clase, pero esta es la manera que me resulta más cómoda para llegar y normalizar las cosas. Y acá hay un factor de por medio en el C que es menos m2 partido en 2m1. Menos m2 partido en 2m1, 1 y menos m2 partido en 2m1. Ya, entonces, ¿para qué hicimos todo este cuento? Bueno, sacamos los vectores propios anteriormente. Impusimos ortonormalidad con el factor de peso de las masas, ¿cierto? Que viene en la matriz T. Entonces, esto lo impusimos, estuvimos cuánto tiene que valer A, B y C, y normalizamos finalmente, o estos tres vectores están ortonormalizados con respecto a ese producto punto que tiene las masas entre medio. ¿Ya? La gracia es que, como les comenté al comienzo, si es que hacemos eso, entonces se cumple que la matriz V, haciendo este cambio de base con esos vectores ortonormalizados, queda justamente la matriz que tiene por diagonal las frecuencias al cuadrado. ¿Ya? Y eso me permite escribir el lagrangiano de una manera mucho más fácil, desacoplar el problema, ¿cierto? Y puedo definir este nuevo set de coordenadas que son las coordenadas, ¿cierto?, normales que se les llama, que me desacoplan el sistema. Entonces, una vez que tengo esto, puedo construir la matriz A, que, bueno, ya la tengo la matriz A, que son las columnas, una matriz conformada por las columnas de estos vectores, y mis coordenadas generalizadas, ¿cierto? Aquí está la receta para encontrarla, ¿cierto? Es A transpuesta por la matriz T por Q. Entonces, A transpuesta por la matriz T por mis coordenadas originales, que en este caso son x1, x2, x3, ¿cierto? x1, x2, x3. Entonces vamos a calcular cuáles son estas. Voy a escribir A transpuesta para no escribir tantas raíces y tantas cuestiones. Voy a volver a los A, los B y los C y después los voy a reemplazar. A transpuesta sería entonces, bueno, la tenemos acá. A, B, 0, menos B, menos M2. Aquí lo único lo que estamos haciendo, por si están un poco confundidos, es un cambio de base a una base donde todo se ve diagonal respecto a ese producto punto que tiene las masas de por medio. Estoy diagonalizando el problema en el fondo. La matriz T, M1, 0, 0, 0, M2, 0, M1, 0, 0, y bueno, X1, X2, X3. Ya, si hacemos ese producto de cosas, si hacemos ese producto, queda entonces, qué flojera, ya. A por M1, esta componente 0, 0, entonces queda M1 por A. Acá tengo 0, M2 por A. Acá tengo M1 por A, ¿no? Después acá tengo M1 por B más 0 más ya, M1 por B. Después tengo 0, 0 y 0. Después tengo 0, 0 menos B por M1. Tengo menos M2 partido en 2C. Después tengo 0 M2 por C, ¿cierto? Y finalmente tengo 0, 0 menos M2 partido en 2 por C. Y eso por X1, X2, X3. Entonces de aquí salen las coordenadas normales. Q1, Q2 y Q3.
que entonces sería la primera, cuando multiplique esta matriz por este vector, la primera componente me da la coordenada normal 1 asociada a la frecuencia 1, que era 0, y eso es, si se dan cuenta, no es más que a factor de m1 por x1 más m2 por x2 más m1 por x3, ¿ya? Q2 sería entonces bm1 factor de x1 menos x3, ¿no? Y Q3 sería c por m2 factor de menos x1 medios más x2 menos x3 medios, ¿ya? Y si reemplazamos el valor de a, que es la normalización, ¿cierto? Queda 1 partido en raíz de 2m1 más m2, que es 1 partido en la masa total, raíz de la masa total del sistema, por m1x1 más m2x2 más m3x3. Voy a volver al m3 como para que se vea bonito, simétrico. M1 era igual a m3, ¿no? B, que es 1 partido en raíz de 2m1, entonces me queda raíz de m1 medios, factor de x1 menos x3. Y finalmente C, que era esta cuestión de acá, queda raíz de 2m1m2 partido en 2m1 más m2. Y eso factor de menos x1 medios más x2 menos x3 medios. Y ahí tenemos un set de coordenadas que me desacoplan el sistema. ¿Ya? Eso por teoría uno sabe que eso pasa, o sea, se puede demostrar, pero ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Sí, ya sabemos. Entonces, la gracia es que con esto puedo resolver más fácil el problema porque cada una de estas coordenadas nuevas, estas nuevas coordenadas generalizadas, cumplen que Q punto sigma, ¿cierto? Más omega sigma cuadrado, Q sigma es igual a 0. Por lo tanto, Q sigma de t, cada coordenada, sigue una solución del tipo una constante C sigma por coseno de omega sigma t más un desfase, phi sigma. ¿Ya? Entonces esa es la solución general. Y con eso vamos a resolver la condición inicial. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar las condiciones iniciales en función de estas nuevas coordenadas. Bueno, es directo, ¿cierto? Que Q.1 es este factor A por M1 X1 punto más M2 X2 puntos más M1 X3 puntos. Y eso evaluado en 0 me da una condición inicial de que, como todo estaba en reposo al comienzo, en verdad, se tiene que x.1 en 0 es igual a q punto, perdón, no x. q.2 en 0 igual a q.3 en 0, que es igual a 0. ¿Cierto? Al inicio todas estaban en reposo. ¿Ya? Y con respecto a las posiciones, al principio todas estaban en su posición de equilibrio, o sea, x1 de 0 era, bueno, voy a escribirlo mejor, x1 de 0 era 0 y x3 de 0 era 0, pero x2 de 0 dice que es alfa, un alfa pequeño. Entonces al reemplazar, tengo que q1 de 0, si se dan cuenta, me queda x1 vale 0 en 0, x3 vale 0, entonces me queda m2 partido en raíz de 2m1 más m2 alfa. Q2 0 vale ¿qué cosa? Raíz de m1 medios. Bueno, vale 0 porque x1 menos x3, o sea, x1 y x3 valían 0 al inicio, entonces vale 0. Y Q3 de 0 sería simplemente alfa por cierto, x1 es 0, x3 es 0, entonces me queda x2 en 0 que vale alfa, entonces queda raíz de 2m1 m2 partido en 2m1 más m2 alfa. ¿No? ¿Me siguen o no? Estoy imponiendo las condiciones iniciales sobre estas nuevas coordenadas que son las coordenadas normales. Siento que están muy callados y calladas. Sí, ¿todo bien o no? Sí, Mati. Sí, estaba Ya. procesando. Ya. Bueno, si voy muy rápido me detienen, siempre le he dicho por si.
Ya, pues entonces ahora podemos poner estas condiciones iniciales a mis soluciones de este tipo. Entonces, bueno, tenemos que Q sigma. Este tipo de cosas ya se supone que las debieron haber visto harto en vibraciones y ondas, como que le dan con esto al principio. Entonces, si esa es la solución, entonces Q punto sería C sigma, bueno, con un menos omega sigma, seno de omega sigma T más phi sigma. Bueno, y en T igual 0, ¿cierto? Queda que Q sigma 0 es igual a C sigma por coseno de phi sigma. Y Q punto en 0 es menos C sigma omega sigma por seno de phi sigma. Ya, pues, entonces, para 1, bueno, primero vamos a poner las condiciones en las velocidades. Q punto 1 en 0, tenemos que, bueno, en todas es 0, pero en 1 es 0, y eso implica que, bueno, se cumple trivialmente porque la frecuencia 1, ¿cierto?, era 0. Entonces, esto se cumple. Porque aquí tenemos la velocidad, ¿cierto? Como la frecuencia omega 1 es 0, entonces esto queda trivialmente 0. Ya es una constante. Derivé una constante con respecto al tiempo, me va a dar 0. Q.2 en 0, aquí sale un poco más interesante. Q.2 en 0 queda, ¿cierto? También es 0 y eso tiene que ser menos C sigma omega, perdón. Menos C2 omega 2 seno de phi 2. Bueno, y obviamente no queremos una solución trivial donde donde no hay vibración, digamos. Entonces, esto implica que el desfase phi 2 es 0. O un múltiplo de pi, pero me da un poco lo mismo porque estoy dentro de un seno, así que la puedo elegir como 0. Y Q.3 en 0 es 0, que eso es igual a menos C3 omega 3 seno de phi 3, y por lo mismo implica que el desfase de esta coordenada es 0. ¿Ya? Sí, mucha matraca. Estaban hablando por el chat, perdón. ¿Qué era alfa? Alfa era la condición inicial de la masa M2. ¿Ya? Está corrido en una distancia alfa. Esa era alfa. Sí, Francisco Urbina había respondido eso. Sí, es mucha matraca. Yo les dije que esto tenía mucha matraca porque no juega con matriz y todo el cuento. Ya, nos queda poquito. Esto termina, no sé si a las 4 o a las 4 un cuarto, parece que a las 4. Ya, y bueno, aquí tenemos las coordenadas. Sí, lo sé cómo. Y ahora, bueno, tenemos que imponer la condición sobre, ya impusimos las condiciones sobre la velocidad, hallamos que la fase en 2 y la fase en 3 es 0. Y ahora hallamos las condiciones iniciales en las posiciones. Q1, 0, dijimos que era M2 partido en raíz de 2M1 más M2 alfa, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual entonces a C1 coseno de phi 1. Ya, bonito, porque eso es justamente lo que vale la constante del modo 1, porque la frecuencia es 0. Tenemos Q2, 0, dedujimos que era 0, que eso es igual a, ¿qué cosa? C2 coseno de omega 2t, perdón, coseno de phi 2. Bueno, y como phi 2 era 0, esto es 1, entonces eso implica que C2 es 0. Y finalmente Q3 es 0, que era este corcho de acá. Raíz de 2M1, M2 partido en 2M1 más M2 por alfa es igual a C3 por coseno de phi 3, ¿no? Como phi 3 era 0, entonces esto es 1 y por lo tanto eso es igual a C3. Y entonces tenemos
se dan cuenta que es mucho más fácil imponer condiciones iniciales, o sea, todo lo que uno se ahorra en invertir matrices o resolver un sistema de 3x3 cuando tenía la solución como la escribí acá justo en la página que se me borró, todo lo que uno, o sea, lo que uno evita en hacer eso, toda esa álgebra uno la hace en hacer todo este proceso de ortonormalizar con respecto a la matriz T, los vectores, y después hacer un cambio de coordenadas. Pero es mucho más fácil, mucho más satisfactorio después cuando uno ya tiene las coordenadas normales, poner las condiciones iniciales sobre las coordenadas normales, encontrar una solución desacoplada y después acoplar todo devolviéndome. Entonces, a lo que voy es que ya tenemos la solución del problema, o sea, con la condición inicial. Porque Q1, ¿cierto? De t, como la frecuencia era 0, es una constante, y esa constante es justamente C1 por coseno de Φ1, que en función de las condiciones iniciales viene dada por M2 partida en raíz de 2M1 más M2 alfa. Después Q2 de t, dedujimos que es 0 porque C2 es 0, y Q3 de t sería C3, ¿cierto? Por coseno de omega 3t más Φ3, pero Φ3 era 0 por la condición inicial, y C3 lo encontramos acá, que es raíz de 2M1 M2 partido en 2M1 más M2 alfa. Entonces eso por coseno de omega 3, que también lo sabemos cuánto vale omega 3, t, porque Φ3 era 0. Entonces tenemos la solución al problema, pero esa es la solución desacoplada en términos de coordenadas normales. Ahora nos vamos a encontrar a devolvernos, ¿cierto? Y para devolvernos era bien fácil, pues si definimos las coordenadas normales, acá al principio voy a volver al resumen, también se me borró el resumen. Bueno, pero definimos las coordenadas normales tal que mis coordenadas generalizadas eran esta matriz A que tiene como columnas los vectores propios del problema por mi vector de coordenadas normales. Entonces, mis coordenadas originales, en este caso tengo que x1, x2, x3, sería entonces mi vector que tiene como columna mis vectores propios de este problema, que sería entonces, bueno, voy a, de nuevo, para ahorrarme todas esas raíces, voy a poner los A, los B y los C que había definido, después los voy a reemplazar. Menos M2 partido en 2M1C, C menos M2 partido en 2M1C. Y eso por, bueno, Q1, Q2, Q3. Entonces, X1, bueno, aquí más o menos directo, X1 de T, ¿cierto? Va a ser A por Q1 más B por Q2 menos M2 partido en 2M1 C por Q3. X2 es ¿qué cosa? A por Q1 más C por Q3. Y X3 es A por Q1 menos B por Q2 menos M2 partido en 2M1 C por Q3. Entonces, reemplazando la solución para Q1, Q2 y Q3 que sacamos, llegamos a finalmente lo que nos pedían en verdad era esto. Nos pedían la trayectoria X1. Entonces, ¿para qué voy a escribirlas todas? Pero bueno, ya aquí tenemos todas, digamos, las trayectorias de todas las partículas. Entonces, X1 de T sería A por Q1. A era 1 partido en raíz de 2 M1 más M2. Aquí está, la sacamos donde, aquí. Entonces, eso por Q1, que Q1 lo encontramos acá, que Q1 es esto, esta constante. Entonces queda M2 partido en 2M1 más M2 alfa. Después más B por Q2, pero Q2 es 0, así que no me importa. Y menos M2 partido en 2M1 C por Q3. Bueno, y C es justamente lo que está acá, ¿no? Entonces queda menos M2 partido en 2M1 por 2M1 M2 partido en 2M1 más M2 por alfa por coseno de omega 3t. Y se me simplifica el M1, ¿cierto? Y me queda entonces
que la trayectoria de 1 es M2 partido en 2 M1 más M2, alfa factor de 1 menos M2 medios. No. A ver. Aquí tengo un problema de dimensiones. Si me estoy quedando con una unidad de masa extra. ¿Dónde está el problema? C es menos M2 partido en 2 M1 por C. ¿Y C cuánto era? Estoy buscando C. ¿Dónde tengo C? Aquí está C. Aquí tengo a C, es raíz de 2 M1 partido en M2. Ahí está el problema. De nuevo esto de acá. Entonces, menos M2 partido en 2 M1 por C, que es raíz de 2 M1 partido en M2. 2 M1 más M2. Y Q3, que es raíz de 2 M1 M2 partido en 2 M1 más M2. Coseno de... Ay, me falta el alfa. Alfa coseno de omega 3t, ¿no? Entonces ahí sí me queda bien con las dimensiones correctas. Los M1 se me simplifican. Y me queda arriba un 2M2. Bueno, estos dos también se me simplifican. Se me queda menos alfa. Sí, menos alfa. Menos alfa, no. No. Sí, me queda 1 menos coseno de omega 3t, sacando ese factor común. Y ahí estamos. Y con omega 3, bueno, ya sabemos cuánto vale omega 3, ¿cierto? Omega 3 lo sacamos bien al principio en la parte A por acá. Omega 3 vale raíz de... ¿dónde está? 2M1 más M2K partido en M1 por M2. Ya, y ahí está la solución entonces al problema, finalmente. Un gran finalmente. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento general. Uno saca los valores y los vectores propios, pone los vectores propios como columnas de una matriz, que es la matriz de cambio de coordenada, los normaliza de tal manera que se cumpla esto, que es lo que vimos acá, esto de acá. Normaliza con ese factor de peso que es la masa, y en base a eso uno se construye las coordenadas normales que me desacoplan el sistema. Entonces es fácil con esas coordenadas normales imponer condiciones iniciales, y con ello me devuelvo al final, ¿cierto? Me devuelvo notando que Q minúscula es mi matriz de cambio de base por Q mayúscula, y con eso encuentro mis coordenadas originales en función de las coordenadas normales que están acá. Y bueno, ahí tengo mi solución final. ¿Ya? Eso sería entonces. Entonces, si se dan cuenta, para t igual 0, esto vale 0, entonces x1 está en su posición de equilibrio, y después, a medida que yo solté la masa 2, ¿cierto?, empieza a oscilar ahí con una amplitud proporcional a alfa, y esa constante proporcionalidad viene dada por el cociente entre la masa 2 partido en la masa total del sistema. Eso. Bueno, y el problema 2 no lo voy a alcanzar a hacer, pero es básicamente lo mismo. Escribir un lagrangiano, hacer un Taylor, ¿cierto?, hasta orden 2 para encontrar el lagrangiano de pequeñas oscilaciones, y uno calcula frecuencias y modos normales y los describe.
Aquí no se pide imponer condiciones iniciales, ni sacar las coordenadas normales, ni nada de eso. ¿Ya? Pero eso. No sé si tienen alguna pregunta. Algo que no Mati, les haya quedado claro. ¿Sí? a mí me quedó una duda cuando en la pizarra cuando estaba ahí haciendo lo de los Q sigma, ¿Ya? ¿Esto de acá? sí, y después sacaste ahí. ¿Por qué para el Q1 punto, o sea, la derivada, Ujú. queda igual a 0 como a secas y no se establece como una condición para el phi 1? Ya, eso era porque omega 1 era 0. Ah, ¿Cachai? Entonces es una constante nomás la coordenada 1. O sea, Q1 vale C1 por coseno de phi 1. Entonces la derivo y trivialmente me da 0, entonces no me da ninguna condición extra. ya, ya, perdón, no había Era por fijado eso. en el doble, en el omega, perdón. Ujú. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, voy a parar la grabación. Despídanse de la gente que está viendo la grabación, como siempre. El Simón siempre se despide. Chao.